Tengo un tema para ustedes muy interesante en esta mañana que tiene que ver con comprobar lo verdadero. El título es Comprobando lo verdadero. Hace unos días atrás, ante la necesidad de comprar vehículo, vi un carro que me deslumbró. Muy bien de pintura, muy bien de cojinería, muy bien de llantas, muy bien se veía el carro automático. Mejor dicho, yo dije, ya me veía yo manejando ese carro, dije, este es. Pero de pronto hicimos una averiguación un poquito más a fondo, los antecedentes del carro, y tenía 5 siniestros. Entonces ni modo, ya aunque había abonado algo para que nadie más lo tomara, tocó echar para atrás y decir, no, no es por ahí. Y casi siempre a diario nos toca estar comprobando cosas, ¿cierto? Y viendo para que lleguemos realmente a lo verdadero y a lo que es realmente en bendición para nuestras vidas. Esto toca a todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, en cosas de la vida, pues vaya y venga, pero en los asuntos espirituales y en los asuntos del reino, no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni ser engañados por otros. Y Jesús advirtió acerca de esto, que tuviésemos nosotros cuidado y pudiésemos entender el verdadero camino, los verdaderos ministros. Inclusive él dijo, tengan cuidado con los falsos ministros y también los verdaderos cristianos, porque también de eso hay que verificar, ante todo para nosotros mismos, no para medir a otros, sino para nosotros mismos que estemos en la fe. Y pensando en esto, llegué al Evangelio según San Mateo, el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 13 al 23, que les invito a leer. En esta mañana voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me parece muy especial de esta forma como lo dice esta versión. En la Nueva Traducción Viviente, Mateo capítulo 7, versículo 13 al 23. Y dice así: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Interesante escritura. Es parte del Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, ya casi en la conclusión que Jesús está haciendo de este sermón que ocupa el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Hagamos una oración y pidamos que el Espíritu de Dios nos guíe en la enseñanza de su palabra en esta mañana. Dile al Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es alimento, es luz en nuestro camino.
Gracias porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Y nos da también el consuelo, la fortaleza y la guía que necesitamos en esta vida presente para entender tu voluntad y para caminar verdaderamente en tus caminos. Te doy gracias por cada familia que está aquí en esta mañana atento a recibir tu palabra, por cada niño, por cada joven, por cada pareja, por cada hombre que dispone su corazón para recibir tu palabra. Oh Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y revela tu verdad de una manera profunda a nuestros corazones y ayúdanos para alinear nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra conducta de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Te damos gracias, Dios. Amén. Esta escritura, entonces, en primer lugar, el Señor nos habla en ella del verdadero camino y nos está invitando a que entremos por la puerta estrecha. Dice, porque hay una puerta ancha y una puerta estrecha. Podríamos pensar que una puerta ancha es una puerta donde hay la libertad, entre comillas, que cada uno haga como quiera. Y no hay mayor exigencia, ni hay mayor demanda, y eso le gusta a la gente, ¿cierto? Porque puedo vivir en mi propio camino, en mi propia mente, a mi propia manera. Pero dice el Señor que esa puerta no es segura, conduce a la perdición. Angosta es la puerta que conduce a la vida, es estrecha, a algunos les talla, les incomoda. No, es que vivir de acuerdo a la palabra, lo que dice el Señor, puede resultar estrecho. La demanda es alta. Y el camino también. Dice, ancho es el camino. En esta versión dice la carretera que lleva a la perdición, a la muerte. Pero angosto es el camino que lleva a la vida. También dice, muchos son los que van por el camino ancho. Quizá la mayoría, pocos son los que caminan en el camino angosto, los que entran por la puerta estrecha, por la puerta de la vida. Y al analizar esto que está diciendo el Señor y en su contexto, nos muestra que es más fácil vivir a nuestra propia manera, haciendo nuestra propia voluntad, pero que es difícil alinear nuestra vida con la voluntad de Dios para hacer verdaderamente la voluntad de Él. El camino verdadero y seguro es el camino de la cruz y de la negación. Jesús dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23, de la siguiente manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que el camino del Señor, seguir al Señor, incluye una cruz. Muchas personas están buscando una almohada, pero en el camino del Señor hay una cruz. Y es una cruz que cada uno debemos llevar para crucificar en ella nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos. Muchas veces nuestras propias decisiones e intereses para decidir hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Bien dijo el proverbista Salomón también en su libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y una persona se puede engañar a sí misma pensando que el camino que lleva es el correcto y que así está bien, y tarde o temprano darse cuenta que realmente era bien equivocado, y que ese camino es el que conduce a la perdición y a la muerte, y que no es el camino de Dios, y que no es el camino de la vida, que es un camino de desventura y finalmente de perdición. Entendimos finalizando el año anterior como el propósito de esta iglesia, el enfoque de la iglesia refugio,
y lo declaramos en una frase muy significativa que quiero recordarles esta mañana. Somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios y desarrollar el potencial de cada persona para vivir como Jesús y transformar nuestra sociedad. En esto pudimos definir el propósito de nuestra iglesia, hacia dónde vamos. Y es interesante, sí, nos apasiona el cumplimiento del propósito de Dios, que Dios cumpla su propósito en nosotros. Pero hablar del propósito de Dios y hablar de vivir como Jesús está relacionado estrechamente con hacer la voluntad de Dios. Cuando decimos que se cumple el propósito de Dios, estamos diciendo que se haga su voluntad. Y cuando decimos vivir como Jesús, debemos saber que es hacer la voluntad del Padre, porque eso fue lo que hizo Jesús. Así que si nosotros no podemos entender y practicar la voluntad del Señor, estaremos lejos de cumplir el propósito de Dios y de vivir como Jesús. Jesús nos llama a caminar por el camino angosto, a entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es vivir conforme a la voluntad de Dios. Que podamos decir, como lo dijo el mismo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos cristianos viven enfocados en que el Señor los ayude a cumplir sus propios planes, los ayude a hacer su propia voluntad. Y algunos hasta se enojan cuando Dios no les ayuda a cumplir sus propios fines, aunque esos fines muchas veces están lejos de ser la voluntad de Dios para ellos. Es mejor venir reverentes al Señor y decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me rindo ante ti y entro por el camino angosto, el camino de la negación a mí mismo, a mi propia voluntad, a mis propios anhelos, para hacer tu voluntad y así caminar en tu camino. Esto es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios nos ama, Él tiene lo mejor para nosotros y siempre su voluntad para nosotros será mejor que nuestra propia voluntad. Alabado sea el Señor. Así que dice Jesús, entren por la puerta angosta, por la puerta estrecha y caminen en el camino angosto. Es el camino que Él nos invita, el camino de la cruz. Pero luego Jesús hace una segunda advertencia y es sobre los verdaderos ministros. A partir del versículo 15 dice: tengan cuidado de los falsos profetas. El término profeta pues no es muy utilizado, aunque sí muchas personas se llaman profetas hoy en día, pero podría aplicarse a todos los llamados ministros, llámese apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, líderes cristianos, toda persona que es llamada a servir a Dios y que tiene algún título que lo identifica como ministro de Dios. Por eso en sentido general mejor utilizo esta palabra, ministro. Tenga cuidado, dice el Señor, con los falsos ministros. Y dice: ministros disfrazados de ovejas, pero que son lobos rapaces. Y nos invita el Señor a poder discernir, a poder identificar el liderazgo y poder decir realmente, pues, quién puede ser un falso ministro o quién realmente podríamos identificar como una persona honesta y sincera en su ministerio, en la forma como sigue al Señor y como sirve al Señor. Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Hoy en día esto es necesario porque estamos bombardeados de mucha literatura, de muchos escritores, de muchos predicadores en la radio, en la televisión, por todas partes, en la internet. Hoy en día hay palabra por todas partes, ¿verdad? Y hay de todo. Y algunas personas dicen: eso me hablan de Dios y eso todo es lo mismo. No, no todo es lo mismo.
Debemos ser maduros para poder discernir qué cosas realmente son conforme a la palabra del Señor y qué cosas no. Hemos de ser como los creyentes de Berea, que se daban al estudio de la palabra, la invitación que nos hacía Luz Mary hace un momento, de añadir conocimiento y especialmente de las escrituras, y ser estudiosos y verificar y poder comprobar de acuerdo a la palabra del Señor lo que estamos escuchando y lo que se escucha por ahí continuamente. Entonces Jesús dice: tengan cuidado con los falsos ministros. Y una manera básica de poder identificar a un buen ministro de Dios está dicha por el Señor acá. Dice: el buen árbol se conoce por sus frutos. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. Y así como por el fruto se conoce el árbol, asimismo dice, las personas se conocen por las acciones. Aquí dice por su manera de comportarse, en el versículo 16, por su manera de comportarse. Esto podríamos llevarlo fácilmente, es sencillo, no hay que dar mucha vuelta con esto, a las palabras del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1 del 6 al 9. Allí está el perfil de una persona que sirve al Señor. Y esto no solo para pastores, ministros, nombrados, reconocidos, sino para todo aquel que quiere servir al Señor y que en la iglesia podemos llamar como líder. Tenemos líderes, ¿verdad?, de ministerio, personas que lideran a otros, personas que de alguna manera le sirven al Señor en el ministerio. Permítanme meterlos dentro de esta norma. Y debería ser la norma para todo cristiano también, para todos, ya que todos somos llamados a ser ministros del nuevo pacto, embajadores del reino de Dios. Todos deberíamos estar a esta medida, y la medida está en Tito 1, 6 al 9, palabras del apóstol Pablo. El ministro debe llevar una vida intachable. Uy, eso es una medida muy alta. El ministro debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa. ¿Cuántas esposas dicen amén? Y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, no debe ser iracundo, no debe emborracharse, ni siquiera en Navidad. No debe ser violento, no debe ser deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. ¿Cómo les parece ese nivel? Es sencillo entonces identificar a los falsos ministros. Simplemente mídalos, ahí está la regla en Tito 1, 6 al 9. Usted dice: wow, esto está complicado acá. Y ante la necesidad y la crisis moral en la que vivimos actualmente, necesitamos que cada creyente, cada hijo de Dios, ojalá pudiera vivir de acuerdo a esta norma y ser luz y ser de bendición. No solo los ministros, no solo los líderes, cada creyente debería estar a la altura de estas palabras. Esa es la voluntad del Señor. Podemos crecer hacia allá. Si usted nota que es iracundo, ya es una cosa que hay que enderezar, ¿cierto? Si usted nota que es mal administrador del dinero o deshonesto en el manejo del dinero, ya es otra cosa que hay que alinear. Cualquiera de estas cosas, ahí podríamos medirnos para crecer y para avanzar en conocer la voluntad del Señor y en vivir de acuerdo a ella. Entonces Jesús está advirtiendo en su sermón acerca del camino verdadero, pero también acerca del ministro verdadero, el líder
verdadero que puede realmente impactar la vida de otros. ¿Y esto por qué? Pues somos una comunidad que quiere vivir como Jesús y que está apasionada por cumplir el propósito de Dios, por vivir como Jesús y por transformar la sociedad. Y esta sociedad que necesita ser transformada necesita hombres y mujeres de esta medida. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude. Es un gran desafío, es un gran reto para nosotros. Y en tercer lugar, en esta palabra el Señor habla en sentido general del verdadero creyente, el verdadero cristiano. Versículo 21 al 23 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acerca de esto, de lo que Jesús vivió como ejemplo en cada una de estas cosas que él mismo habló, Jesús habló de la voluntad de Dios en estos términos. Lucas 22, 44, que no se haga mi voluntad, dijo en oración, sino la tuya, la voluntad de Dios el Padre. En Juan 4:34, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. En Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estuvo comprometido hasta la muerte a hacer la voluntad del Padre, y no hizo otra cosa sino eso. Por eso está diciendo aquí: el verdadero cristiano no es el que dice Señor, Señor, o que se llama cristiano, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es un gran reto también para cada uno de nosotros. Me preocupa que hay muchos cristianos viviendo en sus propios pensamientos, arrastrados por sus propios deseos, llevados por sus propios sentimientos, sin considerar siquiera si lo que están decidiendo o haciendo es la voluntad del Señor. Atendemos mucho la consejería matrimonial y muchas veces hemos tenido hombres y mujeres y parejas en nuestra oficina queriendo hablar con nosotros y ya cansados de su relación matrimonial diciendo: pastor, me voy a separar, esto ya no va más. Y son cristianos. Y entonces la primera pregunta que siempre les hacemos es: ¿y eso que vas a hacer es la voluntad del Señor? O sea, tú has orado por esta situación y te has convencido y definitivamente el Señor te mostró que ese es el camino que vas a tomar. ¿Eso está de acuerdo? ¿Ya lo hablaste con el Señor? No, es que estoy cansado, es que ya no aguanto más, es que no encuentro la salida. Entonces está reaccionando a sus propios sentimientos, a su propia presión, al problema que tiene, pero está dejando de lado consultar siquiera la voluntad del Señor. Y no solo pasa en las relaciones de pareja, en el diario andar de nuestra vida, en decisiones grandes y en decisiones pequeñas, siempre deberíamos preguntarnos eso: ¿esto que voy a hacer es la voluntad del Señor para mí? Este camino que voy a emprender y los motivos que tengo en el corazón para hacerlo, ¿son la voluntad de Dios para mi vida? Porque como hijos de Dios debemos poder decir como Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y que Cristo viva en mí es que yo pueda vivir como Él entonces. Y Él vivió para hacer la voluntad del Padre. Dios quiere mostrarnos su voluntad. Dios quiere revelarnos siempre su voluntad si nosotros la buscamos, si nosotros tenemos oídos para oírle, si nosotros entramos en oración con Él y consultamos con Él. Él nos mostrará el camino en el que debemos andar. Es una promesa de la Escritura, Salmos 32:8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, y sobre ti
fijaré mis ojos, te acompañaré en ese camino, velaré por ti para que puedas vivir. Y si tienes la decisión de hacerlo, Dios te dará la fortaleza para hacerlo, para vivir de acuerdo a su voluntad. Así que la lucha del cristiano es por mantenerse en la voluntad de Dios y decir: Señor, yo leo en tu palabra, yo entiendo esto, y nada más la sola pregunta, si esto es tu voluntad, ya me aclara el camino, o el camino torcido que llevo, o me confirma que lo que estoy haciendo es lo verdadero y el camino en el que debo andar. Pero algunos quizá no se atreven a preguntarle al Señor, porque en el fondo tal vez ya conocen la respuesta del Señor. Entonces mejor no oro por eso, mejor dejo eso quieto, pero esta es mi decisión, esto es lo que voy a hacer, dicen algunos. Y por eso Jesús entonces dice: no todo el que me diga Señor, Señor. La vida cristiana realmente consiste no solo en invocar a Dios como Señor, sino en rendir nuestra voluntad para vivir conforme a ella y esforzarnos. Quizá fallamos muchas veces, pero que volvamos también una y otra vez al camino y revisemos continuamente si estamos verdaderamente haciendo su voluntad, si eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Frente a un problema, a una prueba, a una necesidad, a una situación: Señor, y en medio de esto, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Una situación económica tal vez. Y a veces vamos dando pasos movidos por la presión que tenemos antes de escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías estaba en un tiempo de sequía que él mismo había anunciado y estaba escondido en el arroyo de Kerit? Y Dios le dijo: escóndete porque te van a estar buscando. Y vino el hambre y había mucha necesidad, y el Señor lo llevó al arroyo de Kerit. Y dice allí que Dios le mandaba pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y eran los cuervos los que le llevaban. ¿Dónde conseguirían esos cuervos la carne y el pan? No sabemos. Pero por la mañana el cuervo llegaba con pan y carne, y por la tarde, y Elías bebía del arroyo. Y dice la escritura, y usted puede leer la historia en Primera de Reyes 17, primer libro de Reyes, desde el capítulo 17. Dice la historia de Elías que el arroyo se secó. Un día se secó el arroyo, y cuando se secó el arroyo, Elías no salió corriendo a buscar otro arroyo, porque Dios le había dicho: vete al arroyo de Kerit. Pero ahora el arroyo se secó. Y a siguiente renglón dice la escritura: entonces vino palabra de Jehová a Elías, diciendo: ve a Sarepta de Sidón, y allá encontrarás a una mujer viuda. Esa mujer viuda te va a sustentar otro tiempo. Entonces él no se movió del arroyo de Kerit porque se secó el agua, sino porque Dios le habló. Dice: Señor, ahora este arroyo se secó, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cuál es tu voluntad? Tú me enviaste aquí, pero ahora el arroyo se secó. ¿Qué hay que hacer, Señor? Entonces vino palabra de Jehová al profeta diciendo: ve donde una mujer viuda. El problema es que cuando llega donde la mujer viuda, yo me hubiera imaginado una viuda con plata, ¿no? No sé si Elías también se la imaginó. Esa viuda está llena de plata y me va a sustentar, debe tener los recursos. Cuando llega, encuentra a la mujer viuda, estaba recogiendo unos leños para hacer 2 tortas, una para ella y otra para su hijo, y dejarse morir porque no había más nada. Y el profeta diría: ¿y esta es la que me va a sustentar? Pero Dios le había hablado, es la voluntad de Dios que esté aquí. Entonces él le da una palabra en fe y dice: yo estoy seguro que Dios va a hacer algo. Dios no se equivoca, Dios me mandó aquí, y seguramente no para que me sustentes, Dios va a hacer algo por los dos. Y entonces hay un tratamiento de Dios con el profeta, con esa viuda, pero él va escuchando siempre la voz de Dios. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que cuando se nos seca el arroyo, salimos corriendo en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios pensamientos, a nuestra propia manera, y se nos olvida preguntar: Señor, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Por eso el cristiano debe orar constantemente,
porque constantemente necesita decidir y necesita hablar con el Señor. Hace unos años atrás en el ministerio, la situación económica personal y de la iglesia se apretó mucho. Y hubo un momento en que realmente no había nada. Y yo le estuve preguntando al Señor: Señor, ¿tú quieres que yo deje de trabajar tiempo completo en la iglesia y me dedique a otra cosa y sea bivocacional o haga otra cosa? Porque la escritura dice que el que no provee para los de su casa y para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y si mi familia va a estar en necesidad, yo tengo que buscar la manera de proveer para mi casa. Eso es lo que ordena tu palabra. Pero entonces yo estoy tiempo completo en tu obra. ¿Tú quieres que yo tome alguna decisión a este respecto? Y el Señor me dio una palabra por allá en el libro de Isaías que dice: mi siervo eres tú, yo te sostendré. Y esa tarde de domingo yo le decía al Señor: pero tiene que ser prontico, Señor, porque las pensiones, las matrículas y los compromisos no dan espera, y eso tiene que ser pronto. Y esa misma tarde recibí una llamada de un hombre que no conocía yo, y de hecho no compartimos ni después mucho, de un país extranjero, que hizo 10 llamadas buscándome, diciendo: no me lo he podido quitar a usted de la cabeza desde el día de ayer, y tengo un dinero que enviarle. Ese hombre había recibido a Cristo en una reunión que hicimos al aire libre en algún lugar, y ese día le había recibido al Señor y nunca más volvimos a vernos, pero Dios lo había bendecido en los siguientes años. Y Dios le puso en el corazón eso. Usted ni siquiera las gracias le ha dado a ese pastor. Y esa fue la persona que Dios usó para llevarlo a usted a los pies de Cristo, y después que se restaurara su hogar y su vida y fuera bendecido, y ahora está bendecido, está en otro país, y Dios le pone el sentir y dice: usted ni siquiera las gracias ha dado. Y justo en ese momento de necesidad, donde el Señor me habló esa palabra, Él llama y dice: le voy a enviar esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Ese fue el cuervo que Dios envió en ese momento. Pero en respuesta ¿a qué? A una oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los cristianos? Que vamos de tumbo en tumbo y vamos decidiendo sin consultar la voluntad del Señor. Por eso Jesús está diciendo en esta palabra: no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta constante: ¿qué quieres que yo haga? Recuerdo una vez que llevamos a mi mamá al médico y el médico dijo: hay que operarla. Y entonces ya la iban a programar. Ella dice: un momentico, ¿cómo así que me va a ir programando así nomás? Si este cuerpo es del Señor, yo soy templo del Espíritu Santo. Y entonces usted me va a ir programando así sin yo consultarle al Señor nada. No, déjeme orar. Y no quiso que la programaran. Entonces mi hermano volvió desconcertado, que fue quien la acompañó al médico, y no, es que mi mamá pues no la pudieron programar porque ella dijo que tenía que orar. Y entonces claro, se fue a orar un tiempo, y después de una semana dice: sí, que me programen, y ya no había cupo. Dijo: bueno, pues cuando haya cupo entonces. Pero yo tenía que preguntar, porque es que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el Señor es mi Señor y yo dependo es de Él. Entonces si el médico me va a operar, está bien, si me debe operar, pero yo tengo que consultar, por lo menos hablar. ¿Qué es lo que lo lleva a uno de pronto a hacer esas cosas locas? Pues la certeza y la convicción de que primeramente debemos hacer la voluntad del Señor en todas las cosas. No es el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aún en cosas muy espirituales, porque aquí dice el Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, profetizamos en tu nombre, es decir, predicamos en tu nombre. Y el Señor dirá: sí lo hicieron, pero no hicieron mi voluntad. Señor, hicimos milagros en tu nombre. Claro que sí, los hicieron, pero no hicieron mi voluntad. Wow. Señor, hicimos muchos milagros en tu nombre. Sí, yo sé que los hicieron,
pero no hicieron mi voluntad. Aún en hacer un milagro, aún en predicar. Uno lee en los Hechos de los Apóstoles cuando los misioneros Pablo y sus compañeros de ministerio fueron a predicar en Asia. Y recuerdan capítulo 16 de Hechos que el Espíritu les dijo, ahí no hablen. Y quisieron ir a otra población llamada Bitinia y el Espíritu dice, no, para allá tampoco. Hasta que en oración entendieron por una visión de un varón macedonio que debían pasar a Filipos y entraron en Filipos guiados. Dice, dimos por cierto, tuvimos certeza que Dios nos enviaba a predicar el evangelio en Filipos. Y después vemos la historia, cuenta qué grandes cosas Dios hizo en toda esa región y a través de esa iglesia. Pero aún para hacer cosas espirituales debemos consultar la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo predique? ¿Es tu voluntad esto? ¿Es tu voluntad aquello? ¿Me estás guiando a esto, Señor? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Porque muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, en tu nombre hicimos esto y aquello, pero no hicieron mi voluntad. Él declarará, nunca los conocí. Actuaron caprichosamente en su propia voluntad, aunque Dios respaldó su palabra, aunque hubo poder fluyendo y sanando a gente, pero eso no descarta el compromiso que cada uno de nosotros debemos tener con la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Debe ser la pregunta constante de cada cristiano. Entonces me parece desafiante nuestra frase que tenemos como iglesia, que somos apasionados por cumplir ¿qué? El propósito de Dios. Pues entonces hay que preguntarle cuál es su propósito, y eso nos tomará tiempo conocerlo. Y que estamos comprometidos en vivir como Jesús. Y yo veo en la Escritura que Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre, y que Él dice, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, mi vida es tuya. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todas las circunstancias de mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro, y yo estoy aquí para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ese es el gran reto que como cristianos tenemos. Nosotros recibimos a Cristo, y cuando lo recibimos para ser salvos, lo recibimos como ¿qué? Como Salvador. Ese es el beneficio, ¿no? Y como Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No es simplemente decir que Jesucristo es el Señor o que Jesucristo es mi Señor. Esto tiene una implicación más profunda. Si Él es mi Señor, mi voluntad ha de estar rendida enteramente a Él. Es lo que Él espera de mí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esta mentalidad podremos entonces crecer espiritualmente, podremos conocer más a Dios y podremos tener un efecto de transformación en la sociedad, pero comenzando de transformar nuestras propias vidas, nuestras propias familias, y luego ser de bendición también para otros. No solo decir, es convencerse y es hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar un momentico, y ahí donde estás sentado, inclina tu rostro y habla con el Señor en relación a esta palabra. Y dile, Señor, así es, verdaderamente estamos llamados para hacer tu voluntad. Estoy llamado para hacer tu voluntad. Y mientras los hermanos oran, ustedes saben hacerlo. Quiero orar con aquellos que quizá por primera vez están escuchando la palabra aquí en el auditorio o allá desde su casa, y necesitan entregarle la vida al Señor. Necesitan entrar por esta puerta estrecha.
necesitan rendirle al Señor la vida, su voluntad y ser salvos y ser libres. Y hoy quieren hacerlo. Puedes orar conmigo con estas palabras, decir: Señor Jesús, te reconozco verdaderamente como el Señor de mi vida. Acepto tu salvación para mí. Acepto el perdón de mis pecados por la sangre que tú derramaste por mí. Y te rindo mi vida. Te ofrezco mi voluntad. Decido dejar de hacer mi propia voluntad para empezar a hacer tu voluntad revelada en tu palabra. Dame tu salvación, séllame con tu Espíritu Santo y dame una vida nueva a partir de esta mañana, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu. Transforma mi vida, llena mi vida, derrama sobre mí tu Santo Espíritu y dame una vida nueva conforme a tu voluntad. Mi vida la pongo en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Amén. Con los hermanos oremos y dile: Señor, tú conoces mi mente, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi voluntad, Señor. Tú conoces mis luchas, mis pruebas, mis necesidades, mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Dile: Señor, que yo verdaderamente viva comprometido y apasionado por tu voluntad. No es suficiente una vida religiosa, no es suficiente palabras, decir que tú eres el Señor. Entiendo por tu palabra que debo negarme a mí mismo, que debo tomar la cruz cada día, que debo ir paso a paso siguiéndote a ti, que debo comprometerme 100% en hacer tu voluntad. Dile al Señor: perdóname mi superficialidad, mi indiferencia, mi descuido tal vez. Y ayúdame, Señor, hoy por la verdad de tu palabra. Entiendo que tú me llamas a un compromiso más profundo con tu santa voluntad. Y yo quiero decir hoy como Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se cumplan mis planes ni mis propósitos sino los tuyos. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo, pero que comience yo. Y desde mi vida, mi casa, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, todo lo que soy, lo que tengo, glorifique tu nombre y conforme a tu voluntad, Señor. Háblame cada día de este año por medio de tu palabra. En mis tiempos profundos de oración y de reflexión, revélame claramente cuál es tu voluntad para mí, cuál es el camino en el que tengo que andar. Y no solamente, Señor, me quede en la parte de las costumbres de orar, de leer tu palabra, que es bueno y que debo hacerlo, pero que de esa devoción salga el conocimiento de tu voluntad para mí con toda claridad, y tú me guíes por el camino en el que debo andar y fijes tus ojos sobre mí. Dios, te pido que bendigas tu pueblo. Bendice cada familia que está en esta mañana recibiendo tu palabra con disposición. Bendice cada hombre, cada mujer, rompe sus ataduras, dales entendimiento y sabiduría, llénalos con tu Espíritu Santo para caminar en tu camino y para vivir de acuerdo a tu palabra. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios. Gracias, gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, gracias por este momento que podemos disfrutar a tus pies en la mañana de hoy. Te bendecimos y te adoramos, Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Amén, amén.